Buenas, somos estudiantes de Administración de Empresas del séptimo semestre de la Universidad de Cartagena. Nuestro grupo está conformado por Aide Rojas Suárez, Leidis López Sosa, Neil Casadiego Martínez, Luis Morales Borja, Dianis Ochoa Ávila y Marcela Ramos Rocha. A continuación, vamos a presentar nuestro ejercicio de programación lineal por medio del método simplex. Octavio es dueño de una granja de 45 acres. En ellos van a sembrar trigo y maíz. Cada acre sembrado con trigo rinde $200 de unidad. Cada acre sembrado por maíz proporciona $300 de unidad. La mano de obra y el fertilizante que se utiliza para cada acre aparece en la tabla número 1. Se dispone de 100 trabajadores y 120 toneladas de fertilizante mediante programación lineal. Determine cómo James puede maximizar las utilidades. En la tabla observamos que mano de obra en trigo tiene 3 trabajadores y en maíz 2 trabajadores y disponible 100. Por el contrario, en fertilizante tenemos 2 toneladas para trigo, 4 toneladas para maíz y disponible 120. La utilidad para trigo es de 200 y para maíz es de 300. Tenemos nuestra función objetivo. Es maximizar z, que es 200x sub 1 más 300x sub 2. Encontramos las restricciones, que es 3x sub 1 más 2x sub 2 igual a 100. 2x sub 1 más 4x sub 2 mayor o igual a 120. X sub 1 más x sub 2 mayor o igual a 45. Condición, y también tenemos la condición de no negatividad, x sub 1 más x sub 1 mayor o igual que 50. Para las desigualdades e igualdades tenemos las ecuaciones x menos 200x sub 1 menos 300x sub 2 igual a 0. 300x sub 1 más 200x sub 2 más s sub 1 igual a 100. 2x sub 1 más 4x sub 2 más s sub 2 igual a 120. X sub 1 más x sub 2 más s sub 3 igual a 45. Aquí ya tenemos lo que son las igualdades y desigualdades. Ahora iniciamos con una tabla a la cual llamamos tabla simple de inicio. En esta tabla vamos a hallar el elemento pivote. Para esto, en la columna Z, que es esta, hallamos el número con mayor negatividad, que sería el menos 300. Aquí donde está ubicado este número es nuestra variable de entrada. Luego procedemos a dividir nuestra solución entre el número de nuestra columna de la variable de entrada. Ahora tenemos aquí 100 entre 2 igual a 50. Acá dividimos esta solución, que es 120, entre 4, que es el número que está en la columna de la variable de entrada, y 45, que es nuestra solución, entre 1, que es el número que está en la variable de entrada. Resolvemos estas divisiones y el número que sea menor, en este caso el 30, va a estar en la columna F3, que es la fila 3. Entonces la subrayamos y vemos que entre la columna y la fila hay una intersección. En esa intersección encontramos el número 4, al cual vamos a elegir o vamos a llamar como elemento pivote. Según el método de Gauss-Jordan, el pivote debe ser igual a 1. En este caso, tenemos que el pivote es igual a 4. Entonces, lo que hacemos para que ese número se convierta en 1,
dividimos la fila 3 entre 4 para que el pivote sea igual a 1. Ya en la siguiente tabla, en este caso la tabla 2, ya vemos que el pivote ya lo reemplazamos, ya quedó el pivote 1. Y lo mismo se hace con los demás números de estos que están aquí. Como nos quedó 2 cuartos, ya aquí está 0, 1 cuarto, 0 y 30. Por otra parte, el método de Gauss-Jordan también nos dice que los números que estén arriba y debajo del pivote deben ser igual a 0. Entonces, para convertir estos números en 0, empezamos con la fila 1. En este caso, como es menos 300, entonces escogemos el 300 positivo, lo multiplicamos por F3, que es 1, más F1, que es menos 30, y eso es igual a 0, y lo reemplazamos en la tabla 2. Como ya aquí pueden ver, se hizo toda esta operación y se reemplazó, el resultado que dio se reemplaza en la tabla. Hacemos el mismo procedimiento para convertir el 2 y el 1 que está debajo del pivote en 0. Entonces, para convertir el 2 hacemos esta operación, menos 1 por F3 más F2 y nos da 0. Y para convertir el 1 hacemos menos 1 por F3 más F4 y también nos da 0. Después que ya hayamos realizado esto, entonces hacemos lo mismo que hicimos en la tabla anterior, en este caso la tabla 1. Entonces, como ya no hay más variables no básicas, en este caso, esta ya se convirtió en 0, entonces nos queda el menos 50. Entonces voy a dividir la solución, entonces primero subrayamos la columna, aquí está marcada. Después vamos a dividir la solución por cada número que está en esta columna, en este caso 40 entre 2, y así lo mismo con la fila 3 y la fila 4. También escogemos en este caso también el número menor, en este caso es el 20. Entonces marcamos la columna y nos queda la intersección en el número 2. Realizamos lo mismo. Tenemos que convertir el número 2 en 1. Se hace la misma operación, 1 entre 2, para que este nos quede en 1. Luego, empezamos a que esto también se tiene que convertir en 0, este en 0 y este en 0. Y realizamos las operaciones que se encuentran aquí, 50 por F3 más F1, y lo fuimos reemplazando en la tabla número 5. La fila F2 y en la fila F3 y en la fila F4 nos quedó de la siguiente manera. La solución de este ejercicio concluimos que z es igual a 10.000, x sub 1 igual 20, x sub 2 igual 20, por lo que podemos decir que Octavio debe sembrar 20 acres de trigo y 20 acres de maíz para así obtener unas utilidades de 10.000. Muchas gracias.